Hechos, en el capítulo 17, en el verso 10 al verso 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Nosotros vemos una iglesia que avanza, una iglesia que después del día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo los discípulos allí en el aposento alto, ellos son revestidos del poder de Dios y ellos comienzan a extender y a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de ese día allí en Jerusalén. Pero dice la palabra, la promesa era que recibirían poder a través del Espíritu Santo, y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en toda la tierra. Y el Evangelio comienza a ser predicado, compartido, y luego de una gran persecución, Dios levanta a este hombre, Pablo, Saulo de Tarso en su nombre hebreo, y Pablo en su nombre como ciudadano romano. Dios levanta a este hombre después de haber sido un perseguidor de la iglesia, después de haber perseguido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los persigue, siendo testigo de la muerte del primer mártir, que es Esteban, que lo termina siendo apedreado y es lapidado. Muere este hombre y él comienza, Pablo, a perseguir a los cristianos por todas las provincias. Y en esa persecución el Señor Jesucristo aparece cuando él va camino a Damasco y lo derriba de su caballo, lo derriba y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él allí el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús de una manera sobrenatural. Y este hombre que había sido un perseguidor, un hombre que era antagónico al Evangelio de Jesucristo, ante toda la verdad de nuestro Dios, se levanta y comienza 3 días después a predicar el Evangelio. Y este hombre comienza a fundar iglesias por toda Asia, comienza a fundar iglesias en todas las provincias de Asia, en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto. Y en otros lugares. En Tesalónica comienza a predicar el Evangelio, a fundar iglesias donde se predicara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a predicar la verdad. Y este hombre tiene un avance impresionante, dedica su vida por completo al Evangelio, dedica su vida por completo a Dios. Sin reparo alguno, este hombre deja absolutamente todo lo que él había creído, lo que él tenía en sí, porque había sido un hombre criado y formado a través de uno de los grandes maestros, digamos, de la ley y rabino como tal, un rabí que era Gamaliel, que era uno de los hombres más ortodoxos, más exigentes en cuanto a la ley. Y este hombre se levanta, Pablo, y comienza a predicar el Evangelio de la gracia. Comienza a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, trayendo las buenas nuevas. Y cuando estudiaba esta palabra para el día de hoy, lo que el Señor tiene para nosotros, yo podía analizar la vida de Pablo y la pasión con que hablaba de Cristo, la pasión con la que él llevaba el mensaje de salvación a miles de personas, cómo llevaba la palabra del Señor a muchas familias, a muchas personas que no tenían ninguna esperanza. Y eso nos confronta muchas veces a nosotros, porque a veces nosotros conocemos al Señor Jesús y nos quedamos con eso. Nos quedamos a veces con nuestras luchas, a veces nos quedamos con nuestros traumas, con nuestras situaciones difíciles, y guardamos el Evangelio para nosotros. Es decir, llevamos una vida como creyentes de puertas para adentro y no llevamos la palabra del Señor a otras personas. Y miren, algo que yo analizaba de la iglesia, de la primera iglesia, la que se levanta desde Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes la ven ahí,
La iglesia maduró predicando. La iglesia maduró extendiendo el evangelio. A veces nosotros vemos personas que están a nuestro lado, que están en completas tinieblas, que están en enfermedad, que están en desesperanza, que están en amargura, que están en miedos. Y a veces uno ve en los trabajos, cuando una persona de pronto llega a comentar a su trabajo que tiene un problema, pero que le recomendaron a un brujo, que le recomendaron a una persona que lee la mano, lee el tabaco, en fin, y la persona cree en eso, o de pronto le recomiendan algún riego o alguna, digamos, algún tipo de ideología oriental, y en fin, comienzan las personas de una u otra manera a mostrarles que hay varios caminos para poder solucionar su problema. Lo más increíble de todo esto es que nosotros, teniendo la verdad, la luz del evangelio, muchas veces guardamos silencio en nuestros trabajos, en la universidad o con nuestra familia. A veces vemos que la gente se pierde, que la gente ha caído en un sinnúmero de cosas, que se sienten vacías, que se sienten completamente atribuladas por tantas situaciones, donde vemos nosotros de pronto hogares de pronto extraviados, hogares destruidos, vemos nosotros personas sin rumbo fijo. Y a veces nosotros vemos que eso pasa y vemos como otras personas, aún en la televisión, en el streaming o ahí mismo en el celular, encuentra uno como de una u otra manera otras personas o otras doctrinas erradas, equivocadas, comienzan a mostrarle un camino para que esa persona encuentre, digamos, paz para su alma. Lo más increíble de todo eso es que guardamos silencio. Tenemos esa verdad del Señor Jesús que ha sido para nosotros salvación, redención, transformación, y guardamos silencio ante tantas situaciones que nosotros vemos alrededor nuestro. Sabemos que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es el camino. A veces nosotros creemos en nuestra falsa y propia sabiduría, el creer nosotros que somos lo suficientemente inteligentes y expertos en la vida para poder saber cómo nosotros resolver situaciones que nosotros a diario enfrentamos. Cuando el Señor Jesucristo fue simple en ese sentido y dijo: yo soy el camino. No hay otro camino. La palabra del Señor dice que no hay otro mediador dado a los hombres, sino Jesucristo hombre. Y nosotros podemos acercarnos tranquilamente y confiadamente en Él, porque sabemos que en Él tenemos ese camino a esa puerta que se abre para nosotros de restauración para nuestras vidas. Cuando yo leía esta palabra, yo veía a Pablo como un hombre que no le daba temor nada, porque estaba confiado. Yo le compartí a mi esposa en estos días algo que el Espíritu Santo me enseñó estando solo en el apartamento aquí donde yo vivo. Estaba orando, estaba en un momento bien especial y el Señor trajo una palabra que se las compartiré en otra ocasión, pero lo que me llevaba al Señor a analizar y a pensar es que muchas veces nosotros tenemos un tamaño de Dios pequeño y tenemos unas convicciones y tenemos una fe equivocada en que Dios de una u otra manera no tiene el suficiente poder para resolver todas las situaciones de nuestra vida, o que Dios está lo suficientemente ocupado para no prestar atención a cosas pequeñas en nosotros. Pero si algo determinó a esos hombres grandes de la palabra de Dios, esos hombres que marcaron la fe en muchas situaciones, vemos hombres que tuvieron una fe en un Dios grande, que nunca su imagen de Dios cayó al piso, sino que siempre su imagen de Dios fue algo grande, fue siempre expectante, siempre fue una fe firme, fue una fe que cada día crecía más. Su fe en Dios cada día se alimentaba de una manera que ellos estaban afianzados en todo tiempo. Y que esa fe y ese concepto de Dios grande, poderoso, maravilloso,
fue que los llevó a ellos a tener grandes victorias. A veces pensamos nosotros que Dios nos va a responder en la medida de cuánto hagamos para Él, de cuánto nosotros intentemos hacer para convencer a Dios que haga las cosas, cuando no es así. Cuando nosotros tenemos la convicción de que si nosotros tenemos una fe en un Dios poderoso, en un Dios grande, Dios traerá esa transformación y eso que nosotros anhelamos para nuestra vida. El apóstol Pablo fue un hombre de firmezas. Pablo fue un hombre que predicó a Cristo siempre y en todo momento. Quiero leerles ahí en el verso 3 del capítulo 17. Dice así: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y vemos a Pablo enfocado en una sola cosa. Dice aquí la palabra, que él estaba enfocado en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que él exponía y declaraba las Escrituras. Y esa predicación no se centraba en muchas cosas, sino se centraba, dice aquí la palabra, que por medio de las Escrituras era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él predicaba, es el Cristo. A veces nosotros perseguimos una serie de situaciones, palabras que de pronto de una u otra manera nosotros buscamos. Si ustedes ven en YouTube está lleno de 1000 enseñanzas de muchos temas, a veces amarillistas, a veces con una ideología humanista. Pero Pablo estaba enfocado en una sola cosa, y era que la gente pudiera comprender que Cristo había padecido por nosotros y que había resucitado, y que Jesús, al que todos escuchaban y que habían escuchado que había sido crucificado en la cruz del Calvario, era el Cristo. Y ya sabemos que la palabra Cristo en el griego es la palabra elegido, y esa palabra Cristo en el hebreo es la misma palabra Mesías, que es el que era ungido, el que había sido escogido, el que había sido prometido para la redención y salvación de la humanidad. Pablo no se centraba en otra cosa. Y esa debe ser la esencia de nuestra vida. Ayer hablaba con una persona y yo le decía, nosotros debemos reflejar a Cristo en todo lugar. Y nuestro comportamiento, nuestro andar diario debe mostrar a Cristo. No debe mostrar otra cosa, sino a Cristo en nuestro corazón. Y todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra, que debe ser para la gloria y alabanza de Él. Debemos cuidar nuestro testimonio. Hay situaciones donde nuestro testimonio se pone a prueba. Y ahí es donde nosotros debemos mostrar quién está en nuestro corazón, quién habita en nosotros. Y no debemos avergonzarnos del Evangelio. A veces hemos tenido nosotros malas experiencias en iglesias. Hemos tenido situaciones donde hombres o ministros, hombres de Dios, nos han decepcionado. Pero nuestra fe no puede estar puesta en un ministro. Nuestra fe no puede estar puesta en un hombre que de pronto tal vez cometió una equivocación, un error, tal vez pecó, o como queramos llamarlo. Pero muchos de nosotros colgamos nuestros guantes de boxeo cuando vemos que otra persona de autoridad ha fallado o que nos ha dado la espalda. Pero para Pablo, aunque había tanta oposición contra él, había tantas situaciones que eran difíciles de vivir, pero Pablo tenía a una sola persona puesta en su mirada, y era el Señor Jesucristo y su galardón sobre nosotros. Que esta noche el Señor pueda hablar a tu vida y pueda encender la llama de tu corazón nuevamente. Oro al Señor que tu corazón sea encendido a través de esta noche, de esta palabra. Que sea como
el combustible que te hace falta. Muchas personas perdemos el norte. Muchas personas, les compartía a la iglesia el domingo, en el Salmo 107, dice que muchos estaban extraviados en el desierto, en la soledad y sin camino. Y muchos andamos así, muchos andamos sin norte, muchos andamos de una u otra manera sin un objetivo y sin un propósito en nuestras vidas. Pero dice la palabra que cuando ellos clamaron a Dios, Dios los encaminó, los enderezó por un camino derecho y los llevó a ese puerto seguro. También dice ahí en el Salmo 107 que muchos estaban en tinieblas, en prisiones y en hierros, pero ellos clamaron al Señor en su angustia y Dios los liberó. Rompió las puertas de hierro y los cerrojos de bronce hizo pedazos. El Señor Jesucristo siempre estará atento a escuchar tu oración, sea cual sea tu lucha, sea cual sea tu problema, sea cual sea la situación que hoy tú estés viviendo. Tienes esperanza de que el Señor Jesús te va a dar salida a todas estas cosas. Pero nuestro corazón debe encenderse siempre en el Señor. Hay momentos donde tú sientes que no das más. Hay momentos donde tú sientes que tu fe se fue, se evaporó. Pero tenemos esa fe firme, fiel, de que el Señor Jesucristo te da la fortaleza en todo momento y siempre. Pablo fue una inspiración para muchos. Y su vida, su ministerio, dejó plasmado la huella de Jesús de una manera tan especial, tan sobrenatural, que hoy podemos leer las historias y todo lo que vive Pablo allí en Hechos de los Apóstoles y todo lo que está plasmado en sus epístolas, desde Romanos hasta Tito, Filemón, donde él escribe a todas esas iglesias, y aun cuando él había sido apedreado, cuando había sido perseguido, donde era rechazado muchas veces, pero siempre el evangelio, siempre la palabra estuvo en su boca, siempre estuvo la palabra de aliento, la palabra de fe para muchos. Cuán importante es para nosotros en estos tiempos donde vemos tantas tinieblas, donde hay proliferación de tanta maldad, donde aún aquellos que predican el evangelio o aquellos que se oponen a tantas ideologías antagónicas que hay en este momento, antagónicas a la palabra de Dios, son bloqueados, son sellados, son criticados, son vituperados, son apedreados virtualmente para que no prediquen, para que no compartan una fe firme en el Señor. Pero en estos tiempos debemos nosotros levantarnos con más fuerza y con mucho más ahínco y poder nosotros compartir y llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen al Señor. Ser nosotros luz y esperanza a nuestra casa, a nuestra familia. No dejemos que la llama del evangelio, no dejemos que la llama de nuestro Señor Jesucristo se apague. La llama debe estar encendida. La llama debe estar siempre ardiendo. La palabra del Señor dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Y cuando nosotros vemos una antorcha, cuando nosotros vemos fuego que arde, ese fuego suena, ese fuego arde, ese fuego no se apaga. Pero a veces nosotros como creyentes vienen situaciones difíciles que ahogan la fe. Ahogan nuestra fe, ahogan el por qué fuimos llamados. Pero Pablo fue un hombre que de una u otra manera perseveró con un objetivo: predicar a Cristo, que padeció por nosotros, que resucitó, pero que es Hijo de Dios, llamado para habernos dado redención y vida eterna. La solución de los hogares, la solución de las familias, la solución a tanta enfermedad, a tantas situaciones difíciles hoy, es Cristo. Y a veces nosotros perdemos de vista a Jesús en nuestras vidas. Y comenzamos a mezclarnos
a ensuciarnos, a rebajar esa antorcha con alcohol barato. Ya no es combustible fuerte que permanece, sino un alcohol barato. Pero cuando nosotros dejamos que el fuego del Señor Jesucristo nos encienda, ese fuego va a arder. No sé por qué situación hayas pasado. Tal vez fue una situación en tu familia, en tu ministerio. Pero que esta noche el Señor pueda hacer arder tu corazón nuevamente por su palabra. Luego vemos nosotros ahí en el verso 10, donde estábamos leyendo al principio, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estamos leyendo Hechos capítulo 17. En el verso 10 vamos acá. ¿Y qué había pasado? Pablo estaba en Tesalónica predicando el evangelio en una de las sinagogas de los judíos, porque digamos que en todas las provincias de Asia habían sinagoga, habían lugares donde se podía estudiar la Torá, donde se podía estudiar los profetas, los escritos, los libros inspiradores como Salmos, como Proverbios se estudiaban, se meditaba, se disertaba en esos lugares. Y allí se levanta Pablo a predicar el evangelio. Pero se levantan judíos que sintieron celos al ver que aquellos de Tesalónica sí habían recibido el evangelio. No era la religiosidad de los judíos, porque los judíos intentaron llevar, digamos que esa palabra, esa ley, y compartirla a muchas personas, pero muchos sentían la frialdad de la palabra en ellos, en aquellos judíos. Pero cuando Pablo va allí, a esa sinagoga, algo sucede. El fuego se enciende. Tal vez los judíos, su propósito era llenar de prohibiciones a todo aquel que se acercara. Y mostrar un evangelio o una palabra ausente, una palabra fría. Pero cuando Pablo muestra la cercanía en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas sintieron ese deseo de acercarse a Dios, pero los judíos sintieron como ese celo, ese recelo por ver el avivamiento, porque el avivamiento no lo vamos a ver bajo la ley, bajo la prohibición y bajo la condenación. Nosotros vamos a ver un verdadero despertar en nuestros corazones, comprendiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que dice su palabra que Él nos ha dado eterna redención y en el cual nosotros no somos condenados cuando nos acercamos al Señor Jesucristo. Sus brazos abiertos nos esperan para que Él pueda restaurar y sanar nuestras vidas. Dice aquí la palabra en el verso 10, que toman a Pablo y lo envían a un lugar llamado Berea, a un pequeño pueblito cercano a donde estaban ellos. Dice ahí en el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Lo llevan de noche porque Pablo posiblemente sería perseguido. Y ya vimos lo que había sucedido en otros lugares donde Pablo había sido apedreado, como en Listra, que lo sacan como muerto. Entonces, aquellas personas de Tesalónica lo sacan de noche hacia Berea, y llegando allí, dice allí en el verso 10, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero miremos el verso 11, que es lo más especial de todo que es nuestro verso central de esta noche. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y miren, cuando nosotros leemos esta palabra, digamos de que ellos eran más nobles, realmente lo que la palabra del Señor nos indica aquí en el idioma que está escrita la palabra en el griego, cuando dice que eran más nobles, dice aquí la palabra realmente es que ellos eran de mente abierta, que tenían una mente completamente abierta. Y no una mente abierta como la vemos ahora, ¿no? Porque creemos nosotros que tener mente abierta es permitir todo. Miren lo que la palabra nos fundamenta a nosotros realmente con lo que la palabra de Dios nos enseña como tal.
El mundo nos enseña que mente abierta es permitir todo, probar todo y decirle no, y no decirle no a nada. Es decir, decirle que sí a todo. Y tenemos que probar absolutamente todo. Y aún a veces nosotros vemos creyentes que dicen, yo soy cristiano de mente abierta. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a la iglesia los domingos, ¿cierto? Leemos la Biblia en algunos casos, pero sigo escuchando música mundana. Sigo permitiendo muchas cosas en mi vida. Sigo compartiendo con personas que no edifican mi vida. Sigo permitiendo en mi vida momentos donde a veces lo he escuchado de muchos, me voy a dar un permiso. Y ese permiso es, voy a descansar de mi vida cristiana por un momento y voy a hacer algo que me relaje del cristianismo. A veces pensamos que ser mente abierta es tener una vida como creyentes, pero adaptada a lo que el mundo dice hoy. Entonces todo sí. Ser mente abierta es, Señor, aquí yo puedo hacer todo lo que quiera porque tú me amas. Y la teología actual es, tú haces tu propia fe, tú haces tu propia convicción. Ya están pasadas de moda las grandes doctrinas que a nosotros nos guiaban por mucho tiempo. Ahora tú puedes hacer tu propia vida cristiana. Tú puedes hacer tu vida como tú quieras y eres aceptado porque nadie te juzga, porque nadie te puede condenar. Y hemos malinterpretado la palabra de Dios. La palabra del Señor dice aquí que estos hombres de Berea eran personas que eran nobles. Pero miren que la palabra que traduce nuestra Biblia al castellano en el día de hoy o aún en inglés, la palabra es noble. Pero realmente el griego original habla de mente abierta, pero no una mente abierta permisiva y pecadora, no una mente abierta que le dice que sí a todo y que llevamos una vida que decimos sí, yo creo en el Señor, soy cristiano, soy creyente, pero participo del mundo. Las personas, la palabra noble que describe aquí la palabra, era una persona no solo de mente abierta, sino que era una persona que de una u otra manera tenía un estatus en su vida. Estas personas de Berea tal vez no eran creyentes perfectos, pero eran personas que vivían a la altura de la palabra de Dios. Vivían a la altura. Y eso es lo que Dios a nosotros nos demanda. Vivir a la altura de la palabra. Que tu hogar, que tus finanzas, que tus negocios sean llevados a la altura de la palabra de Dios. Que tu hogar, que tus hijos, que tu trabajo esté siempre a la altura. Es fácil para nosotros disolver ese fuego del Señor Jesús cuando no estamos en la iglesia. Mientras que estamos en la iglesia, todos estamos llenos del Señor. Nos dejamos llevar por ese momento tan especial de adoración. Nos dejamos llevar de ese momento donde la palabra del Señor es predicada, donde somos llenados por su gracia. Pero en el momento en que nosotros estamos fuera de la iglesia y estamos en nuestro contexto, nuestro trabajo, nuestra universidad, ¿cómo está nuestro fuego ahí? Cuando estamos con personas que no son creyentes, ¿cómo está ese fuego ahí en ese momento? Cuando de pronto en tu trabajo tienes contacto con otras personas, de pronto del sexo opuesto. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas? Todos de una u otra manera, en cierto momento, siempre, de pronto en nuestro trabajo, encontramos personas, de pronto hay conversaciones que no nos edifican a nosotros. De pronto en nuestro trabajo encontramos
digamos, bromas que no nos edifican a nosotros. Pero ahí es donde nosotros tenemos que evaluar qué tipo de creyentes somos. Porque estas personas de Berea, dice la palabra, que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Y en Tesalónica habían personas dice ahí la palabra, cuando Pablo le escribe a los de Tesalonicenses, los exalta por su gran entrega y compromiso. Pero dice la palabra que los de Berea eran aún más nobles que los de Tesalónica. Es decir, que eran personas que tenían un corazón mucho más abiertos para Dios. Porque no solo es la mente abierta, es estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Es estar abiertos a aprender. Es estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque nosotros muchas veces queremos tomar a Dios y meterlo como en nuestro propio marco. Es decir, Dios, yo te creo, yo confío en ti, Señor, pero tú te me vas a comportar dentro de este marco. Si tú me pides algo fuera de ese marco, no cuentes conmigo, Señor. Si tú quieres, me vas a demandar algo mucho más allá de lo que yo estoy dispuesto a darte, entonces no cuentes conmigo, Señor. Entonces, nuestra vida cristiana o nuestra vida como creyentes es llevada como el jinete que lleva un caballo fuerte y brioso. Cuando vemos que el caballo se nos quiere desbocar, cuando el caballo se nos quiere salir de control, inmediatamente frenamos o le colocamos los estribos, lo apretamos para que el caballo o ande más rápido o ande más despacio o vaya para un lado y vaya para el otro. Así llevamos nuestra vida como creyentes. Dios, no te me salgas de ahí. No me exijas eso de mi vida. No me exijas por ahí, Señor. Es por este lado. Por eso nosotros llevamos unas vidas como creyentes de pronto estancadas. Porque no le damos rienda suelta a Dios. Controlamos a Dios. Queremos colocar a Dios, su grandeza y su poder en un pequeño acuario donde todo esté controlado. Mientras que Dios nos quiere llevar al mar, a poder nosotros sumergirnos y navegar con Él a donde Él quiera ir. Queremos meter a Dios en una pequeña alberca, en un pequeño acuario, donde Dios podamos tenerlo controlado y el día que necesitemos algo, pues acudimos a ese lugar. Mientras tanto, Señor, yo manejo mi vida. Yo creo que mi vida yo la puedo manejar por esta forma, porque, Señor, yo ya te di la oportunidad. Yo ya te di la oportunidad y salí defraudado. Yo creí en el amor y salí mal, Señor. Le di la oportunidad a ciertas cosas en mi vida y me fue mal. Fracasé, me frustré. Le di la oportunidad a alguna iglesia, Señor, y me defraudaron. Entonces prefiero, Señor Jesús, hoy manejar las cosas a mi manera. Pero dice la palabra que aquí, que los de Berea tenían una mente completamente abierta a lo que Dios quería hacer en ellos. Eran personas que de una u otra manera estaban expectantes a lo que Dios quería hacer. Siempre. Y tu vida siempre debe estar expectante a lo que Dios quiera. Señor, estoy abierto a lo que tú quieras. Señor, quiero aprender más de tu palabra. Aquí estoy, Señor. Quiero aprender de ti. Quiero aprender de tu palabra. Señor, necesito que ajustes mi vida. Si tú me dices que tenga que dejar algo, lo voy a dejar, Señor. Si tú me dices que es por aquí, no es por otro lado, Señor. Porque Dios no puede obrar cuando nosotros queremos controlar a Dios. Y Dios es tan caballero que cuando ve en nosotros, Dios es tan amoroso, tan Padre amoroso, tan grande y misericordioso, que cuando Dios ve eso en nosotros, Dios toma distancia de nuestras vidas. Dios toma distancia y Dios, de una u otra manera, se hace a un lado, esperando el día en que yo le diga, Señor, yo te rindo todo. Aquí estoy, Señor. Como hablábamos nosotros en una oportunidad.
ser una hoja en blanco para Dios. Eso es ser una mente abierta. Ser una hoja en blanco y decirle, Señor, escribe la historia que tú quieres para mí, escríbela tú, no yo voy a escribir mi historia. Escribe la historia, Señor Jesús. Quiero ser un libro en blanco y que la historia de mi vida no sea la historia en la cual yo veo mi vida y escribo mi capítulo diario o mi párrafo diario, Señor. Yo quiero que mi vida, Señor, la escribas tú. Yo quiero que la historia de mi familia la escribas tú. Yo quiero que la historia de mi trabajo la escribas tú. Yo quiero que la historia de mis finanzas, de mi salud, la escribas tú. No yo ni lo que diga un médico, Señor, lo que tú digas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando conocí del Señor Jesús, que estábamos como en un retiro. Y yo veía tantos jóvenes cuando en la última enseñanza, en la última charla, era una charla de compromiso, era una charla de nosotros salir de ese lugar donde estábamos nosotros, aproximadamente 50, 60 jóvenes que estábamos en ese lugar, todos llorando, habiendo recibido al Señor, habiendo sido sanados de tantas cosas. Yo recuerdo que en esa última enseñanza como que nos desafiaban a seguir al Señor, a poder ser como yo les comparto hoy, como una hoja en blanco y decir, Señor, he fracasado en mi vida. Este libro que yo he escrito hasta el día de hoy en mi vida ha sido un libro de fracasos, de equivocaciones. Pero a partir de hoy, Señor, estas hojas que me quedan en blanco de vida, escríbelas tú, Señor. Yo recuerdo que habían muchos jóvenes llorando y levantaban sus manos al Señor y decían, Señor, aquí estoy dispuesto. Quiero servirte, quiero, Señor, que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y yo recuerdo que muchos de ellos a los 8, a los 15 días, ya uno no los veía igual de consagrados, ya uno los veía más tibios, ya uno los veía más comprometidos con otras cosas y menos con Dios. Y alguna vez una persona me decía, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y es cierto, pero no depende de Dios. No depende de que Dios, para Dios sea alguien más favorito que otro. Dios lo que está buscando es personas como los de Berea, que tenían una mente abierta, que tenían esa expectativa de decir, Señor, escribe mi historia. Escribe mi historia. Escribe tu propósito en mi vida de ahora en adelante, Señor. No yo. Porque les aseguro que muchos de nosotros, el libro que hemos escrito hasta el día de hoy, está lleno de fracasos, de equivocaciones, de inseguridades, de miedos, de angustias. Tal vez es un libro hasta hoy, es un libro de terror. Es un libro, un drama sin sentido, un drama con un final triste. Pero les aseguro que si nosotros permitimos que nuestros corazones sean como los de Berea, que eran personas expectantes, hambrientas, con una mente y un corazón abierto a lo que Dios quería hacer, nuestro libro va a ser un libro de bendición. Va a ser un libro de aventuras, de éxito, de bendición, que habrán momentos difíciles, los va a haber. Pero tenemos la confianza y la certeza de que todas las cosas nos ayudan a bien y que nuestro final, el final del libro, ya lo conocemos. Y es estar en nuestra eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Es un libro que si tú estás en Cristo, ya sabes el final. Y ya sabes que en el desenlace del libro, ya sabes quién te va a acompañar, que es Cristo. Dice aquí la palabra que los de Berea eran nobles y que tenían un corazón amplio, hambriento para Dios en todo momento. Miren lo que dice ahí en el verso 11, dice, estamos leyendo Hechos 17, Hechos capítulo 17 del 10 al 12. Vamos en el verso 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
Qué maravilloso esto. No solo eran personas con una mente abierta, sino que eran personas que recibieron la palabra con gran solicitud. Y la palabra gran solicitud significa gran anhelo, o con un anhelo grande, o con una expectativa gigantesca. ¿Cuán para nosotros es importante que nosotros podamos apreciar, valorar la palabra de Dios? A veces nosotros, porque hay tanta lluvia de información en este momento, hay tanta proliferación y tanta accesibilidad a contenidos bíblicos que nosotros comenzamos a menospreciar o comenzamos nosotros no a valorar la palabra de Dios de una manera correcta. Y lo que estudiaba aquí, lo que el Señor Jesucristo me enseñaba en este pasaje, en el verso 11, que dice la palabra que ellos recibieron con gran solicitud, es decir, con una expectativa grande. Y yo decía, estas personas, y era algo que el Espíritu Santo me mostraba, eran como niños expectantes. Yo no sé si alguno de ustedes han visto a los niños cuando salen los títeres. Los niños abren sus ojos de una manera increíble y allá en su subconsciente les dirá que aunque es un momento de fantasía, que tal vez hay personas atrás, pero ese momento es mágico para ellos. Y nosotros hemos perdido esa inocencia para recibir la palabra de Dios. Hemos perdido muchas veces ese dejarnos sorprender por la palabra de Dios. A veces vamos a la iglesia y ya sabemos que el pastor predica, que el pastor va a dar una palabra. Pero a veces estamos más pendientes de salir, del momento de socializar con nuestros hermanos en la fe. Estamos más expectantes del momento de alabanza donde muchos pueden saltar, cantar, ¿cierto? Pero el momento de la palabra a veces para muchos lugares y muchas iglesias es el momento aburrido. Es donde la gente se duerme. Es donde la gente comienza a moverse de un lado en la silla para saber a qué horas el pastor va a decir amén. Pero los de Berea no eran así. Dice la palabra que ellos recibieron ese momento, esa palabra con gran solicitud. Dice aquí que dice que ellos pues recibieron la palabra con toda solicitud, con un gran anhelo en su corazón. No menosprecies la palabra. No menosprecies la predicación. No menosprecies estos momentos tan maravillosos que Dios nos da a nosotros. Miren, yo recuerdo cuando les cuento muchas cosas de cuando comencé en mi vida como creyente y aprendí eso. Aprendí que cuando, y es algo que lo he tenido durante toda mi vida como creyente, como cristiano. Cuando yo veía que el pastor llegaba, me daba una gran emoción. Yo sacaba mi cuaderno. No había un momento más importante en ese momento, sino escribir cada palabra que el pastor daba en ese momento. Para mí era tan valiosa, tan enriquecedora, porque yo oraba mucho, yo oraba muchísimo y aún lo hago. Pero en esos momentos, cuando estaba en esos primeros días, en esos primeros tiempos en la vida como creyente, yo oraba un día antes de la reunión que tenía que ir a la iglesia los domingos, o a veces algunas reuniones que tenía que ir los miércoles. Yo oraba y yo le decía, Señor, sorpréndeme. Señor, tú sabes que mañana voy a ir a la iglesia o voy a estar en mi reunión. Señor, yo te quiero pedir que la palabra que hoy tú tienes a través del pastor o del hombre que tú tengas que vaya a estar en el púlpito, Señor, yo te ruego que eso que tú me vas a hablar, Señor, transforme mi corazón, transforme mi vida.
Y ha sido así hasta el día de hoy, cuando escucho la palabra de Dios, porque yo también como pastor me alimento, como pastor también tengo grandes hombres que han influido en mi vida, que han sido un regalo para mi esposa y para mí, pero hemos sido inspirados por ministerios maravillosos de grandes hombres de Dios, libros de grandes hombres de Dios en el pasado, hombres que influyeron, hombres que cada vez que los leo, cada vez que los escucho, son una fuente de inspiración y una fuente de fe para nuestras vidas. Y ese orar para Señor, háblame, a veces nosotros lo tomamos de una manera como superficial, pero de verdad estos hombres, estas personas de Berea, valoraban la palabra de Dios de una manera tan impresionante, que ellos estaban expectantes, estaban anhelando que llegara el momento de la palabra para ellos sentarse y decir, Señor, háblame. Yo estoy seguro que tú me vas a hablar, Dios. Y Dios los bendijo porque eran personas que cada día se alimentaban en Dios. El mundo de hoy, el mundo minimiza la palabra. La Biblia ha sido minimizada, ha sido arrinconada por muchos, naciones poderosas. Han quitado la Biblia de en medio de las escuelas, de en medio de las universidades, de los trabajos, de las empresas. Pero nosotros tenemos que aprender a levantar la palabra de Dios en nuestras familias. Lee la palabra con tu esposo, con tu esposa, en tu iglesia. Lee la palabra en tu trabajo. No son tus consejos, no son tus disertaciones, tus razonamientos de la vida lo que va a transformar a otras personas. Las otras personas van a ser cambiadas, van a ser retadas, van a ser desafiadas por la palabra de Dios. No saques de tu hogar la palabra. No saques de tu trabajo la Biblia. No saques de tu matrimonio la palabra de Dios. No saques de la palabra de Dios a tus hijos. Léele la palabra de Dios a tus hijos. No les des celular, no les des un dispositivo móvil para que se distraigan. Infunde la palabra. Infúndela. Dramatiza la palabra. Lleva la palabra de una manera didáctica a otras personas. Comparte en tu trabajo. Le decía un día a mi esposa, mira, toma estas promesas donde hay versículos de la Biblia y regala uno, regala otro. A nuestros familiares. Toma un verso de la Biblia y mándalo a una persona. No hagas cadenas de WhatsApp. Mándale un versículo específico y ora por ese versículo. Y envíaselo a una persona que lo necesita. Pero ten un corazón solícito, un corazón hambriento, un corazón que anhela la palabra de Dios en su vida. Una palabra que edifica, una palabra que cambia y transforma los corazones. No menosprecies la Biblia. No sigas con el argumento, es que yo no la entiendo, es que a mí me da pereza, es que yo me duermo. No. Si te duermes, entonces léela de pie. Si no la entiendes, toma un diccionario. Ora para que el Señor te dé entendimiento de la palabra. Ninguno, como creyentes al principio, fuimos personas doctas, con conocimiento en el Señor. Yo recuerdo que yo tenía casi 15 años y yo leía la Biblia y pues me saltaba a los lugares donde yo no entendía. Y más adelante cogí un diccionario de colegio, básico. Y toda palabra que no entendía
la profundizaba para yo poder comprender lo que estaba diciendo ahí. Luego no tenía para libros de estudio ni nada por el estilo y tenía una enciclopedia en casa que era de sinónimos y antónimos. También me ayudó a coger la Biblia y poder yo profundizarla y leerla. Y cuando yo fui comprendiendo mi fuego, el fuego en mi interior comenzó a ser encendido. El fuego del Señor comenzó a encenderse en mi corazón. Y estas personas de Berea, dice la palabra, que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando vayas el domingo a la iglesia, recibe la palabra con solicitud. Toma nota de la palabra. Por más de que nosotros queramos guardar la palabra en nuestra memoria, es imposible. Nosotros, según los científicos que han estudiado todo esto, aproximadamente nosotros, cuando termina una reunión, guardamos el 40%. 8 días después tenemos el 10 y hasta el 5% guardado en nuestro cerebro. Porque el cerebro recicla. El cerebro va reciclando conocimiento. Entonces al principio, tú terminas una reunión y te pregunta el pastor qué aprendiste y tú le vas a decir porque estabas en la reunión. Pero 8 días después tú vas a guardar el 10 o hasta el 5% de lo que tú aprendiste. Por eso es importante, toma nota. O si no te gusta tomar nota, toma tu celular y graba la reunión. Grábala. Y cuando tú estés aparte, escúchala. A veces hay personas que dicen, no, pastor, si yo escribo me duermo y empiezo a escribir garabatos de lo dormido que estoy. Ok, entonces no escribas, graba la enseñanza. Y cuando tú estés a solas, estúdiala, órala. Mira lo que dice ahí en el verso 11. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué tremendo estas personas. Y Dios las dejó, el Señor Jesucristo, las dejó plasmadas en este verso, porque cuando yo leía a estas personas de Berea, eran personas que para nosotros son un ejemplo. Dice la palabra que ellos, ahí en el verso 11 dice, no solo tenían solicitud, no solo tenían una mente abierta y expectante, sino que dice aquí la palabra que ellos escudriñaban cada día las escrituras. Todos los días la escudriñaban. Ellos no tragaban entero. No tragaban entero. Y a veces nosotros escuchamos y escuchamos predicaciones y tragamos entero. Nunca te va a alimentar. Si hay un principio de la digestión es mastica, mastica y mastica. Mastica necesario, porque cuando tú masticas, tu cuerpo va a recibir los nutrientes que necesitas. Pero si tú tragas entero, no te vas a alimentar. Por eso es importante que nosotros podamos digerir, podamos masticar y escudriñar, porque eso es lo que significa escudriñar la palabra, masticarla. La palabra escudriñar viene de meditar, y la palabra meditar significa repetir en silencio o repetir en voz alta varias veces. La puedes recitar en tu mente, pero la puedes recitar a diario a través de tu boca. Medita en la palabra. Dice la palabra aquí que ellos escudriñaban la palabra, la escudriñaban. Eran diligentes trabajando por escudriñarla, por profundizar la palabra de Dios. Para ellos la palabra de Dios era oro. Era oro puro. Pero a veces nosotros recibimos la palabra como si fueran monedas de cambio. Pero para los de Berea, la palabra de Dios era oro. Porque dice la palabra que ellos recibían la palabra y ellos escudriñaban la palabra todos los días. Dice aquí que cada día escudriñaban las escrituras. Escudriñala. Escudriña la palabra de Dios.
Solo cuando tú escudriñas, cuando profundizas la palabra de Dios, encuentras riquezas. No te quedes solo con lo que el pastor te dice. No te quedes solamente con la predicación del domingo o del miércoles. Profundiza. Profundiza en la palabra de Dios. Miren que dice aquí la palabra que escudriñaban la escritura cada día en las escrituras para ver si las cosas eran así. Miren, en este momento nosotros vemos una proliferación de doctrinas equivocadas. Hombres de Dios que se levantan en púlpitos a hablar locuras, porque no es otra cosa. Hablar locuras. Pero la gente no escudriña. La gente cree de una u otra manera que lo que dijo el pastor es absoluto y totalitario. Pero no escudriñan. Pero aquí la palabra nos desafía a nosotros a escudriñar la palabra para verificar que lo que predicó el apóstol Pablo era cierto. Estas personas de Berea no se quedaban con lo que Pablo les decía. Estas personas no se quedaron con la predicación del domingo. Estas personas todos los días desmenuzaban lo que habían aprendido. No tragues entero, hermano. No tragues entero. Si nosotros pudiéramos escudriñar y comparar a la luz de la palabra lo que muchas veces nos predican en los púlpitos, esas iglesias, esos ministros quedarían solos. Pero muchas veces las personas tragan entero o ponen por encima de la predicación su amistad con el pastor. O ponen por encima de la predicación ese ¿qué dirán si me voy? Mira, yo te lo digo hoy. Si estás en una iglesia donde se predica contrario a la palabra de Dios, huye de ahí. Huye de ahí. Nosotros no podemos estar en un lugar donde no se nos predica a Cristo cada domingo. Cristo debe ser el centro de la predicación de los púlpitos. No, ni las anécdotas, ni los chistes del pastor, ni lo que hizo el pastor en la semana, ni lo que compró el pastor. Es Cristo, hermanos. No hay otra predicación en nuestras bocas que es predicar a nuestro Señor Jesucristo. Si tú escuchas otra cosa diferente a esa, huye, ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Y compruébalo. Ve a las escrituras. Profundiza. No tragues entero, hermano. No tragues entero. No todo lo que tú ves en YouTube, no todo lo que tú escuchas por WhatsApp que te mandan es bíblico. Comprueba. Discierne, medita en lo que te envían. No hay otra predicación que Cristo. No hay otra cosa. Tu fundamento y mi fundamento están en ese lugar. Y oro al Señor que Dios guarde mi corazón, porque la predicación de nuestro hogar con mi esposa y el mío debe ser siempre Cristo. Nuestra iglesia debe estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, nada más. Ustedes no necesitan escuchar ni humanismo, ni consejos de vida, ni psicología cristiana, sino a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú estás en un lugar donde no se predica a Cristo, donde no se exalta la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo último, y son hora y media de alabanza y de eventos y de obras de teatro y 20 minutos de palabra de Dios, ese no es tu lugar, hermano. Ese no es tu lugar.
Tu lugar está donde la palabra de Dios se predica y se levanta, donde el centro y lo más importante de la iglesia es la predicación, nada más. Y estos hombres de Berea, diligentes, escudriñaban lo que habían escuchado para comprobar si era así. No era que fueran desconfiados de Pablo. No era que tuvieran un corazón como que sí, será que no. No, eran hombres y mujeres tan hambrientos de Dios que querían aprender más. Porque en la actitud de los de Berea no había ningún sentimiento de desconfianza. En los de Berea había una actitud de decir, Señor, es tan interesante y tan valioso lo que nos enseñaron, que esto es oro puro, Señor. Esto es oro puro. Y esto no lo voy a dejar desaprovechar. No lo voy a dejar desaprovechar. Porque esto es oro puro, Señor Jesús. Y esto lo valoro con todo mi corazón. Eso era lo que había en ellos. Quiero leerles el Salmo 19 en el verso 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Guarda esta palabra. El salmista valoraba la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transformaba su vida. Dice aquí dice la ley de Jehová, es decir, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Ya sabemos nosotros lo que es el alma, las emociones y el intelecto y la voluntad. Hay algunos que están en miedos, en angustia. Aquí la palabra te promete que la palabra de Dios es perfecta, que puede convertir tu alma de tinieblas, de angustia, de tristeza, de cualquier situación a bendición. Tal vez nosotros hemos luchado con un mal hábito en nuestras vidas. Hay un pecado en tu corazón, hay algo que no está bien en tu vida. Dice que la palabra del Señor transforma tu alma. Tal vez tú ves que lo que estás haciendo no es malo, pero la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios puede transformar ese concepto equivocado en el concepto bíblico correcto. No porque alguien te lo prohíba. No porque si tú no lo haces te vas al infierno. Es porque sencillamente Dios en su amor ha enviado su palabra para transformar tu corazón y poder conocerlo a Él. Dice ahí también que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tal vez eres una persona que no tiene universidad, que no ha gozado de 1000 diplomas que tú tengas. Pero a ti no te hace sabio eso. A ti no te hace sabio tu experiencia como persona. Porque a veces nosotros nos basamos en nuestra experiencia. Oh, yo tengo una gran experiencia en mi vida. He vivido muchas cosas. Soy un sabio. Esa sabiduría no es. Dice la palabra que Dios hace sabio al sencillo. Y la palabra sabio o la palabra sabiduría en el original es tener un corazón atento a la voz de Dios. La sabiduría no es estar llenos de conocimiento. La sabiduría es poder escuchar la voz de Dios y poder aplicarlo a tu vida. También dice aquí la palabra que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La rectitud trae gozo a tu vida. Lo contrario es que el pecado trae tristeza, amargura y un sinnúmero de cosas a tu corazón.
Pero la rectitud de tu corazón, cuando tú estás bien con el Señor, cuando sientes que no hay condenación, cuando sientes que tu vida dice, Señor, voy encaminado en la fe en tu palabra, Señor, entonces dice la palabra que hay gozo en mi vida. Hay gozo en mi corazón. Alegra en mi corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay veces uno ve personas con una tristeza en el corazón, una tristeza en su mirada. ¿Por qué? Porque no está la palabra. Porque la palabra de Dios no está en ellos y no alumbra sus ojos. Hay tinieblas al frente de ellos. Lo más maravilloso de esto es cuando dice aquí la palabra en el verso, aquí en el Salmo 19, en el verso, dice acá en el verso 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es eso. Es más valiosa, mucho más valiosa que el oro afinado. El oro afinado es el oro que ya ha sido limpiado. Es más valiosa que eso. Y más dulce, más delicioso que la miel que destila el panal. Eso era la palabra de Dios para los de Berea. Era oro fino, era oro puro, limpio. Oro refinado. Y era dulce como la miel. Pero a veces nosotros escuchamos predicaciones donde no atendemos la palabra de Dios, donde estamos en otras cosas. Y está bien que tú te acompañes en algunos momentos de tu vida para que la palabra de Dios te acompañe a hacer, no sé, tus oficios, tu trabajo. Pero la palabra de Dios no se va a quedar toda, hermanos. Le dice la palabra que los de Berea escudriñaban, valoraban la palabra. Yo te digo eso esta noche, mira, valora la palabra. Vuelve a abrazar la Biblia. Vuelve a abrazar la palabra a tu corazón, no dejes la palabra. Las predicaciones de nuestro canal o de otro pastor o cualquier otro pastor nunca van a reemplazar tu lugar secreto escudriñando la palabra. Jamás. Lo que tú aprendes de hombres de Dios ungidos y llenos del Espíritu Santo jamás van a reemplazar lo que Dios va a hablarte en secreto. Y eso me lo decía mi esposa. Mi esposa me decía, mira, valiosas las enseñanzas he aprendido, en fin. Pero lo que Dios me revela en el lugar secreto es tan hermoso, tan enriquecedor, como que hay algo especial cuando Dios a ti te habla en lo profundo de tu corazón y trae esa palabra de Dios a tu vida. Y es así. Lo que a mí me ha transformado como hombre de Dios, como pastor, como hijo de Dios, han sido esos momentos de intimidad con Dios donde Dios habla a mi corazón y mi vida es encendida, transformada. Y estas personas, dice la palabra, que ellos fueron personas que escudriñaron la palabra. Y el Señor Jesús, allá en Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las escrituras. Escudriñenlas. Y el Señor te manda a escudriñar la palabra. No tragues entero, hermano. No tragues entero. A veces hay personas que son cazadores de predicadores. Entonces, un día escuchan a uno, otro día escuchan a otro, y en la noche escuchan a este, y se llenan de muchos predicadores, de muchas doctrinas, de mucha palabra. Eso no es tampoco, hermano. Concéntrate. Escucha uno o dos predicadores que sean de sana doctrina, de edificación, y escúchalos. Escúchalos. Toma nota. Escúchalos una y otra vez, una y otra vez. Edifícate. Pero no dejes que la palabra pase sin ser saboreada.
No dejes que la palabra pase de mano en mano sin que tú primero te hayas alimentado y avivado por ella. Aviva tu corazón por la palabra. Ama la palabra. Escudriñala. Abraza la palabra como aquellas personas de Berea que estamos estudiando esta noche. Eran personas tan apasionadas por la palabra que Pablo terminaba de predicar y al otro día se reunían a estudiarla. Y llegaban hechas antorchas la próxima predicación. Eso es lo que a ti te va a ayudar a crecer. Eso es lo que a ti te va a llevar a fundamentar tu hogar, tu vida, tus finanzas. Y luego en el verso 12, y con esto terminamos, dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué hermoso esto. Porque cuando Dios ve un corazón hambriento, cuando Dios ve una mente preparada, una mente abierta a su palabra, expectante a lo que Dios quiere hacer, Dios te transforma. Y cuando tú recibes la palabra, infundes fe a otros. Porque Pablo predicó la palabra, los de Berea escudriñaban y valoraban la palabra de Dios, entonces compartieron la palabra ellos y muchos creyeron. Muchos creyeron. Y tal vez tu familia, tal vez tu esposo, tu esposa, tal vez hay familiares que no han llegado a los pies del Señor, amigos, compañeros de trabajo. Tal vez no han llegado porque no te ven arder en fuego por el Señor.